Bueno, esta segunda parte del video nos vamos a enfocar en cuáles fueron las razones que devino en toda esta algarada que es la rebelión popular del 2017. Lo primero es entender el origen del proceso bolivariano. Y miren que les hablo de proceso bolivariano y no de revolución socialista del siglo XXI, como les gusta a ellos denominarlo, porque yo creo que eso de socialismo que es algo bastante grandilocuente para lo que ha sido el devenir de la administración, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro como su sucesor. Primero es que el gobierno y la propuesta política de Hugo Chávez se remonta también en lo que fue el colapso de las políticas neoliberales que se implementaron en Venezuela en la década de los 90, a lo que se le suma un desgaste natural de la socialdemocracia que imperaba en Venezuela desde 1960, con sus dos variables habituales, o sea, el habitual bipartidismo propio de estos modelos políticos. Y todo esto fue generando el caldo de cultivo para que una figura no tradicional de la política hiciera irrupción y llegase a la primera magistratura, a lo que conllevó a que también hubiese una reestructuración de las políticas públicas del Estado y del pacto social que se encuentra consagrado en la Constitución. Como bien sabrán, uno de los grandes proyectos de Hugo Chávez fue lanzar o concretar una nueva Carta Magna cuya vigencia entró en el 2000 y que de ahí en adelante, aunado a lo que fue el auge de los precios del barril del petróleo y una serie de movimientos estratégicos por parte de su administración en el plano internacional, le permitió tener una gran cantidad de divisas, lo que contribuyó de forma significativa a una serie de políticas públicas de carácter asistencialista. Es decir, obviamente él responde a las grandes mayorías o al clamor de las grandes mayorías y esa retribución a favor de votos era una serie de políticas públicas como un médico primario, la posibilidad de poder viajar de forma subsidiaria, acceder a dólares preferenciales a través de tasas ficticias, y también incentivó lo que fue el consumo de ciertos productos que podríamos llamar de electrodomésticos, es decir, el acceder a teléfonos de primera tecnología, parar lo que eran las cuotas balón, es decir, una serie de políticas que podríamos definir como de carácter populista, pero que le permitió afianzarse y ganar terreno dentro de los sectores populares. A esto se le suma de que obviamente la oposición siempre mantuvo en un inicio una política bastante insurreccional de desconocimiento, no solo de la elección de Hugo Chávez, sino también de lo que eran los derechos y deberes y garantías que estipulaba la Constitución. Es por eso que ocurre el famoso golpe de Estado del 2002, que ojo, el Ejecutivo y el chavismo siempre habló de un vacío de poder, pero todos sabemos que fue un golpe de Estado, orquestado por sectores conservadores, tanto de la oposición como de las Fuerzas Armadas. Después de eso tuvimos un paro petrolero, tuvimos una serie de protestas en el 2004 y culmina con la abstención por parte de los partidos políticos opositores y los sectores que adversaban el Ejecutivo de lo que fueron las asambleas, de lo que fue las elecciones de la Asamblea Legislativa. Con esa abstención, el gobierno no solamente controla el poder ejecutivo, ya había depurado las Fuerzas Armadas a través de ese golpe fallido, sino que también ahora controlaba el poder judicial, el poder electoral y el más importante de todos, de una forma, el poder legislativo. Esto es como quien dice las lunas de miel del chavismo,
Eso le permite avanzar en su proyecto hegemónico de control de instituciones, de hegemonía comunicacional, de compra-venta de favores. Y bueno, eso lo ayuda a perpetuarse, pero el primer quiebre que tiene eso es cuando el gobierno intenta hacer un referéndum constitucional para, entre varias medidas, meter precisamente la de la reelección indefinida de la presidencia. Esto fue a plebiscito, el plebiscito ellos lo pierden, y de ahí empieza de otra forma el requebrajamiento del gobierno. Ojo, porque también, así como empieza el requebrajamiento, también los sectores de oposición entienden que las reglas de juego básicas son participar de las normativas que están en la Constitución. Ya no es desconocerlas, sino que estas son las reglas y sobre estas reglas nosotros vamos a participar. En la medida que ellos reconocen como un pacto común la Constitución del 99, es que la oposición empieza a ganar puntos y empieza a obtener votos y cargos de elección popular. Obviamente, en la medida en que ellos van avanzando, también el gobierno se va afrontando con lo que es la crisis económica que va a tener el gran reventadero en el 2012, pero cuyos signos de inestabilidad se venían efectuando desde el 2007, 2008, ya se venía detectando de que obviamente el Ejecutivo y el Estado no podía cargar con estas políticas públicas, que había mudado todo lo que es el aparato productor solamente a la industria extractiva de minerales y sobre todo del petróleo, que habían dejado de producir, que el agro había sido abandonado, que una serie de, o sea, si te pones a ver, una serie de medidas de carácter bastante estatista que permitió de que el aparato productor se parase y que esto deviniese en una crisis económica. Esta crisis económica ha sido perjudicial para el gobierno en el sentido de que, según estadísticas, ojo, manejadas por ellos mismos, no son estadísticas de un think tank capitalista de Estados Unidos, sino del Banco Central de Venezuela, el número de personas en extrema miseria para el 2014 es el mismo número de personas en extrema miseria que en 1999. Por lo cual, o sea, si los mexicanos tuviesen una década perdida, no jodan, nosotros nos fuimos de país, tuvimos más tiempo perdido. Porque durante ese supuesto igualación social que representó el chavismo, no se realizó ninguna igualación social. A esto se une que en el 2015, la oposición obtiene la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. ¿Qué le permite esto? Hacer seguimiento de lo que son los empréstitos de la nación, lo que son las líneas de crédito extranjera, lo que son los convenios con empresas transnacionales, lo que eran la apertura de nuevas empresas de carácter transnacional en Venezuela. Es decir, hay un seguimiento y fiscalización de lo que es la economía venezolana, y esto obviamente pone un punto de quiebre dentro del gobierno, que al tener una merma de la calidad de vida de los venezolanos, no solamente en el tema de abastecimiento alimenticio, sino incluso hasta el tema de salud. O sea, en Venezuela no hay retrovirales para los pacientes con VIH, las personas se están muriendo porque no hay quimio, el sistema hospitalario está en franca decadencia, es decir, las personas cuando se van a operar tienen que llevar los insumos para ser operados, incluso cosas básicas como es la gasa, tiene que ser llevado. Aunque yo creo que esto no es nada nuevo para algunos países de Latinoamérica, pero obviamente en Venezuela, un país petrolero, esto es netamente injustificable, porque capital hay para implementar estas políticas públicas. A esto también se le crea que el gobierno generó su propia boliburguesía, es decir, una burguesía que respondía políticamente a sus lineamientos y a su discurso, pero que tiene una práctica tan depredadora como cualquier capitalista, que desplazó al capitalismo conservador, pero que a diferencia del conservador era netamente improductivo. Y bueno, obviamente se solicitaron dólares preferenciales para incentivar ciertas industrias que nunca terminaron de arrancar, y que eso generó personas en paro, personas desempleadas, personas con hambre. Y todo eso se va manifestando, y lo que pasa es que tengo el tiempo encima.
¿Qué pasa? Que como la Asamblea Nacional tiene ese control de poder vetar, y si ellos no le dan la aprobación para que empresas transnacionales vengan a Venezuela a explotar ciertos minerales que no permiten que se abran líneas de crédito desde el extranjero para incentivar o ayudar económicamente al gobierno, hace que el gobierno, a través de una serie de medidas, vaya poniendo coto a lo que son las acciones de la Asamblea Nacional, y que tiene como punto de quiebre o punto final ya lo que viene siendo una dictadura de nuevo cuño del siglo XXI. Son dos sentencias que eliminan primero el fuero legislativo, y segundo que da competencias para control y para modificar ciertas normas y para firmar convenios, tratados con empresas sin que pase por el control de la Asamblea Nacional. Es decir, como bien dijeron los compañeros de la Federación Anarquista de Centroamérica y el Caribe, estamos ante una profundización de lo que es el modelo neoliberal y extractivo de el proceso bolivariano. Y sobre eso hablaremos un poco más en este tercer y último video para no ponernos fastidiosos.